Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Léemelo, este programa en donde conocemos a nuestras invitadas a través de sus lecturas. Y mientras más veo este programa, más me doy cuenta de lo íntimo que puede llegar a ser eso. Y el día de hoy estoy muy emocionada y me van a tener que tener paciencia porque quiero decir muchas cosas y me estoy frenando, porque nuestra invitada es nada más y nada menos que una actriz que admiramos profundamente, activista, dramaturga. Ofelia Medina está con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Ofelia. Es un gusto para mí, un placer estar contigo y en TV UNAM, tan querida TV UNAM, y en este programa de la lectura que Léemelo es una petición Sí. De vida, ¿verdad? Y además, sí, es como entender mucho pues de nuestras invitadas, como digo, muy íntimamente, porque lo que leemos dice mucho de nuestro mundo interior y que afortunadamente quienes leen mucho, pues tienen un mundo interior vasto, o eso es lo que pretendemos al menos. Y bueno, yo quisiera ya llegar a las lecturas y me estoy aguantando porque también quiero saber, pues empezar por el principio. ¿Cómo es que te adentraste al mundo de los libros? ¿Te leían de chiquita? ¿Tenías una biblioteca en casa, una biblioteca pública en la escuela? Empecemos por ahí para ir llegando poco a poco a lo que nos trajo aquí. A ver. Pues tengo el privilegio de venir de una familia materna de maestros. Todos mis bisabuelos, mis tatarabuelos y así en Yucatán fueron maestros. Mi madre fue maestra y médico y era una mujer lectora. Así, y eso para mí es el primer regalo de la vida fue que mi mamá la vimos leer, o sea, era el ejemplo. Ella leía y nos enseñó a leer y nos puso el tumbaburros enfrente, así le decía ella. Ajá. A ver, no puedes sentarte a leer si no tienes el tumbaburros enfrente. Ajá. Entonces, manejar el diccionario y todo esto fue un placer. Después, ya como a los 10 u 11 años, me volví como adicta a la lectura. Así ya era de que ya apaguen la luz, ya regresábamos de la academia de danza, porque yo estudié toda mi infancia, y después regresaba y tenía así como... ¿Y recuerdas qué leías en ese entonces? O sea, como algún libro, pues sí, a los 10, 11 años, ¿qué se lee? Me acuerdo que una lectura que me volvió loca fue Naná, de Emilio Solá, que lo leí como a los 11 años. Y cuando mi mamá se dio cuenta, dijo, creo que hay que cambiarle las lecturas. Entonces me dio Los Miserables, ¿no? Para aligerar la cosa. Sí. Y Wow, pero son lecturas muy sofisticadas para alguien de 11 años. Sí, ¿no? Es que empecé a leer muy chiquita. Y claro que iba buscando más. Y luego, bueno, pues ya entonces que fui alumna de Alejandro Jodorowsky, igual a los 11 años. Ajá. Entonces con Alejandro nos abría un mundo entonces empezamos a leer Teatro Pánico y a Arrabal y sobre Zen budismo, y hacíamos meditaciones y, en fin, hacíamos lectura de mantras y Ofelia, eso explica muchas cosas. Es muy complejo empezar tan chiquita sí. con estos mundos. Digo, qué afortunada, qué Sí, privilegio. sí. Y qué labor tan importante, pues, de tu mamá. No sé si los ponía como a leer a los hermanos que éramos a una 5 hora. hermanos. Ajá. Y entonces ella era el tiempo de hacer la tarea y de proponernos caminos. Y sí, soy inmensamente privilegiada de que desde cómo tomar el libro y a qué altura y dónde ponerlo y todo eso mi mamá nos enseñó. Wow. Y ahora
esto nos encanta saber, a mí me da mucha curiosidad. ¿Tienen rituales? ¿Tienes algún ritual? ¿Lees con un café en la mano, con un té, un chocolate, en la mañana, en la noche? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu día y Bueno, la lectura? depende, pues, tú lo sabes, nuestra vida cuando estamos haciendo un trabajo de teatro, de cine, de tele, de lo que sea, es imposible. eh, yo, bueno, leo algo como para distraerme, pero no te Ujú, puedes enfocar. Entonces, en los tiempos en los que no trabajo o no estoy en Chiapas, entonces leo todo el tiempo que puedo, ujú, porque me es un placer. Últimamente estoy más adicta a la poesía. ujú. Bueno, siempre he sido adicta a la poesía, pero últimamente más. ¿Y prefieres, bueno, dices que cada vez que puedes, pero eres una lectora más mañanera o más nocturna? ¿O Las también dos, depende de... me duermo leyendo y me despierto leyendo. Ah, últimamente, pero ya lo suspendí, leí el periódico así a las 6:30 de la mañana, hasta que dije, no puede ser, Es porque ya demasiado. todo el día Sí, completamente torcida. sí. Y Naturalmente te fuiste a la poesía otra sí, vez, pues. naturalmente, y ahora la poesía erótica, más todavía. Claro. Sí, ¿por qué no llenarse la cabeza de eso, verdad? Ay, En vez que fantástico. de guerras y Pero chingaderas. muchísimo mejor Sí, y más útil para el mundo, y para, seguramente. sí, Y sí, para para una. los amigos, sí. Sí. Bueno, eso responde una de las preguntas que te iba a hacer. Antes de entrar, ya vamos a entrar en materia al primer libro que elegiste, bueno, la primera lectura. Y hay una autora, nada más y nada menos, Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una de las autoras que elegiste. Y es muy curioso porque cuando yo estaba estudiando, cuando me dijeron, vas a entrevistar a Ofelia, yo estaba feliz y emocionada y sabía que ibas a elegir a Sor Juana. Y había borrado de mi memoria que tú eres un personaje muy importante para mí también por eso. Porque yo, el primer cassette que me compré era el de los sonetos de Sor Juana, leídos por ti. Entonces, ¡Ay, qué claro, emoción! fue muy emocionante, pero te lo juro que esto pasó hace un par de días que estaba como leyendo pues de lo que íbamos a platicar y dije, claro, yo tengo la voz de Ofelia metida en mi inconsciente Mm, mm. desde hace mucho, mira, ya voy a llorar, qué horror, pero me emocioné mucho porque la tuve desde los 15 años con tu voz en mi cabeza y la asumí como que era su voz. Y luego yo quise ser actriz porque tanto quería ser Sor Juana que pensé que quería ser monja. Y quienes ya me conocían a los 16, 17 me dijeron, Ilse, sería el peor error de tu vida, tú no puedes ser monja, ¿no? O tienes que ser actriz. Entonces, bueno, es como que se me cruzaron los cables. Está Ofelia leyendo a Sor Juana, yo voy a leer a Sor Juana para Ofelia. Y bueno, ya estarán atando cabos de por qué me emocionó tanto, ¿no? Y fue mi primer cassette, te digo que lo oía en mis Walkmans yendo en pecero a la escuela, a la prepa, a mis clases de teatro. Y vamos a empezar entonces con una de las lecturas que escogiste, ya que pasó la emoción. Ahora viene, bueno, no, eso es otro tipo de emoción. Pero ¿cómo ves que ese disco que tú grabaste, porque lo recuerdas perfectamente, ¿no? Sí, Pasó a muchas generaciones, Ofe, y significó mucho para muchas de nosotras. ¿Y te parece si empezamos con la redondilla sí. que elegiste de amor y de discreción? Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi feliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro
y cuando cerca la miro, yo misma aparto la mano. Porque si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el recelo o el susto la desvanece. Y si alguna vez, sin susto, consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien, con receloso temor, y me obliga el mismo amor, tal vez a mostrar desdén. Cualquier leve ocasión labra en mi pecho, de manera que el que imposibles venciera se irrita de una palabra. Con poca causa ofendida, suelo, en mitad de mi amor, negar un leve favor a quien le diera la vida. Ya sufrida, ya irritada, con contrarias penas lucho, que por él sufriré mucho y con él sufriré nada. No sé en qué lógica cabe y qué tal cuestión se pruebe, que por él lo grave es leve y con él lo leve es grave. Sin bastantes fundamentos forman mis tristes cuidados de conceptos engañados un monte de sentimientos. Y en aquel fiero conjunto hallo, cuando se derriba, que aquella máquina altiva solo estribaba en un punto. Tal vez el dolor me engaña y presumo sin razón que no habrá satisfacción que pueda templar mi saña. Y cuando averiguar llego el agravio porque riño, es como espanto de niño que para en burlas y juego. ¿Quieres seguir tú? Ah, pues si quieres. A ver. Estoy tratando de Es quitar. que este es Mira, aquí me quedo. ¿O quieres que cambiemos? No, yo creo que está bueno. ¿Terminamos todo? Terminamos ese. ¿Sí? ¿Dónde quedaste? Mira, acá. Y aunque el desengaño toco, con la misma pena lucho, de ver que padezco mucho, padeciendo por tan poco. A vengarse se abalanza tal vez el alma ofendida, y después, arrepentida, toma de mí otra venganza. Y si al desdén satisfago es con tan ambiguo error, que yo pienso que es rigor y se remata en halago. Hasta el labio desatento suele, equívoco tal vez, por usar de la altivez, encontrar el rendimiento. Cuando por soñada culpa con más enojo me incito, yo le acrimino el delito y le busco la disculpa. No huyo el mal ni busco el bien, porque en mi confuso error ni me asegura el amor, ni me despecha el desdén. En mi ciego devaneo, bien hallada con mi engaño, solicito el desengaño y no encontrarlo deseo. Si alguno mis quejas oye, más a decirlas me obliga, porque me las contradiga, que no porque las apoye. Porque si con la pasión algo contra mi amor digo, es mi mayor enemigo quien me concede razón. Y si acaso en mi provecho hallo la razón propicia, me embaraza la justicia y ando cediendo el derecho. Nunca hallo gusto cumplido, porque entre alivio y dolor hallo culpa en el amor y disculpa en el olvido. Esto de mi pena dura es algo del dolor fiero, y mucho más no refiero porque pasa de locura. Sí. Y si acaso me contradigo en este confuso error, aquel que tuviere amor entenderá lo que digo. Wow. Wow. Gracias, Juana. Qué bárbara. ¿Por qué te apasionaste con Sor Juana? Pues igual desde chiquita. ¿Desde chiquita? Sí, bueno, desde chiquita eran los poemas así como Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada en la hermosura. Así los más como Inés cuando te riñen por bellaca porque te matraca que de la caca. Sí, y después, bueno,
de jóvenes, pues hombres necios, fue así como, como una bandera. Ujú. Y después, cuando empecé a entender su dolor amoroso, y luego cuando empecé a entender su amor, por ejemplo, por María Luisa y todos estos poemas que nunca en la escuela nos enseñaron, ¿no? Ujú. Los de pedirte, Señora, quiero de mi silencio perdón, si lo que ha sido atención le hace parecer grosero. Y Ujú. no me podrás culpar si hasta aquí en mi proceder, por ocuparse en querer, se ha olvidado de explicar que en mi amorosa pasión no fue descuido ni mengua quitar el uso a la lengua por dárselo al corazón. Y eso se lo está diciendo a una mujer. Sí, 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 sí. Y, Bueno, ella, o sea, yo me acuerdo de haberme acercado a Sor Juana y pensar, digo, en ese entonces todo se fue complejizando conforme fui creciendo, obviamente, pero yo decía, ¿cómo alguien puede tener, siendo monja en un claustro? Luego entendí por qué habrá sido monja y por qué tenía como que su departamento, era la única manera de tener un departamento sola, sí, sin que nadie la molestara y el acceso a los libros, a la educación, en fin. Pero cómo alguien podía tener un mundo interior tan complejo y tan... yo sentía como un terremoto, como que alguien sí, que habitaba un terremoto y que lo podía escribir y que lo podía comunicar de esa manera y me conmovía y no sabía por qué me conmovía. Luego entendí justo como la actuación, cómo tiene que ver con esos mundos interiores, ¿no? Cómo eh, tienen que pasar cosas adentro para poder transmitirlas. claro, Eh, y siento que tú, siendo actriz, con Sor Juana, digamos que te enganchaste, no nada más como lectora, sino también como sí, actriz. Y sí, la has representado sí, y la has leído. sí. Y, y no sé si eso empezó, bueno, me dices que desde niña, pero si ya más grande fue como, tengo que hacer a Sor Juana. Sí fue creciendo, porque después, por ejemplo, lo que pasó por lo que grabé ese disco Ujú. fue que eh, un grupo de actores nos rebelamos ante la ANDA, hace siglos, Ujú. y entonces formamos el Sindicato de Actores Independientes. Y nos salimos de la ANDA porque dijimos la ANDA es corrupta, se habían robado nuestros impuestos y nos salimos. Entonces no podíamos hacer cine porque la ANDA y el sindicato del Ujú. cine son como de la CTM y ese. Y no podíamos hacer teatro porque también el teatro estaba sindicalizado. Entonces Televisa dijo conmigo, sí, sí pueden, porque su sindicato era blanco, Ujú. no estaba afiliado. Y después, no sé por qué me peleé con Televisa también. Entonces, de pronto, no tenía yo ninguna posibilidad de trabajo, ni cine, ni teatro, ni tele, ni... Entonces estaba muy angustiada y mi amigo Oscar Chávez Mm. me dijo, pues vamos a hacer algo, ¿te gusta mucho Sor Juana? ¿La lees muy bien? Vamos a hacer algo que tenga música también. Y me presentó al maestro eh, Elizondo, que compuso de los sonetos de amor y me empezó a enseñar a cantar y bueno, ahí más o menos me puso al maestro Luis Rivero de maestro y a Margie Bermejo y así. Y Ujú. entonces hicimos esto como, ay, así como, Guau. pero qué maravilla que la vida nos forzó a Sí, hacerlo. Sí, sí, y de alguna manera como, no sé, hoy en la mañana pensaba, era obvio que esto iba a pasar algún día. Lo había, te lo juro que lo tenía guardado en mi memoria y de repente me regresó la adolescencia, tu voz, mi vocación, todo se juntó al mismo tiempo y yo decía,
¿cómo voy a hacer esa entrevista? Ay, ¿Cómo voy a articular todo de manera que se entienda y que no sea así como decía Margules, un lodo de sentimentalismo, mi cielo? Y bueno, ¡Qué como nos bueno! gusta, sí, Ay, sí. como nos gusta tanto leer en este programa y ya nos arrancamos con Sor Juana, ¿por qué no leemos otro fragmento chiquitito Muy antes de bien. pasar a la segunda autora que elegiste? ¿Cuál quieres? Pues el que elijas tú. Mira, en verde Pero, están unos que habías elegido, pero aquí todo puede suceder. pero también podemos, a ver si me acuerdo del pedirte, señora, quiero. Bueno, Ujú. Va, este, buenísimo. que pues es muy conocido, pero es como, ese me lo digo yo a mí misma cuando veo mis fotos así últimamente. A ver, dice. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Así hay que ver nuestras fotos. Ujú. Es nada. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Muero, ¿quién lo creerá? A manos de la cosa que más quiero. Y el motivo de matarme es el amor que le tengo. Así, alimentando triste la vida con el veneno, la misma muerte que vivo es la vida con que muero. Pero valor, corazón, porque en tan dulce tormento, en medio de cualquier suerte, no dejar de amar, protesto. Qué belleza, qué regalo Qué escucharte. divina, ¿verdad? Ella, que además no termina nunca, es Nunca. tan actual. Sí, sí, sí. Y es una rebelde y revolucionaria que se parece mucho a ti. Ay, ojalá, no, hombre, así a la Así que dices, suela no de sé su por qué, no sé zapato. por qué me habré peleado o por qué me habré. ¿Quién Yo sabe? seguro que hay muchas razones y todas igualmente valiosas. Estoy segura. Bueno, acabamos de hacer una cosa tú y yo juntas, una serie, y esa es la razón por la que yo soy una monja en la serie. O sea, todo empezó con Sor Juana y como yo quería hacer algo y bueno, derivó en esa locura que ya hablaremos de eso en otro programa. Y después de este deleite de haberte escuchado y además haber escuchado, como dices, Sor Juana no tiene fin. No. Todo el tiempo podemos ir con ella y podemos encontrar nuevas cosas y nuevas pasiones y nuevas luchas. Y hay otra autora de la que vamos a hablar en el siguiente bloque. Así que por favor, no se vayan, quédense con nosotras porque estamos leyendo con Ofelia Medina y estamos conociendo un mundo de mujeres increíble, fantástico y muy, muy íntimo. Así que ahora nos vemos.
Ya estamos de regreso en Léemelo con nuestra invitada fantástica, Ofelia Medina. Y bueno, ha sido muy emocionante sigue siendo muy divertido además. Podríamos hablar muchas horas solamente de cada una de las autoras, pero bueno, Sí. tenemos que dividirnos. Y ahora en este segundo bloque, tú elegiste a Rosario Castellanos. Y yo quería preguntarte, ¿cómo llegaste a Rosario? Bueno, ya nos contaste que empezaste a leer desde tan chavita y además con lecturas complejísimas. Supongo que también llegó Rosario muy joven. Mi mamá, pues creo que era de la generación, mi mamá admiraba a Rosario como maestras, sus compañeras, todas eran estas primeras mujeres que empezaron a tener una profesión, a tratar como Rosario, de tener un mundo propio y otra manera de ser, como dice el poema, ¿no? Que no tienes que ser la esclava, ni tampoco la prostituta, ni tampoco, sino encontrar tu propia manera de ser. Entonces, mi mamá admiraba a Rosario y hablaban de ella como una persona, o sea, no como hoy día que decimos Rosario Castellano. Entonces, yo oí hablar de Rosario de niña, pero no la leí. Sabía de sus libros y sabía que escribía sobre Chiapas, pero nosotros como yucatecos, qué estúpidos, ¿verdad? Siempre considerábamos a los chiapanecos como no tan cultos como nosotros. Ajá. Hazme el favor. Entonces, esos prejuicios, ¿verdad? Raciales internos. Entonces, después, pues la vida me lleva a Chiapas cuando la rebelión zapatista. Yo ya había ido a Chiapas y ya había, bueno, la Ciudad Real, ya había leído de esta Rosario como costumbrista, pero no había yo entendido a la Rosario, sino era la literatura, su historia, el esclavismo, los indígenas, estar hablando de cómo es posible que todavía exista esto. Y yo llego a Chiapas en el 90 y veo este mundo y entonces empiezo a entender más a Rosario, pero todavía no la poesía, sino eran sus ensayos y su literatura, porque yo quería entender más qué pasaba en Chiapas. Y ella lo tenía, pues ella como, aunque nació en la Ciudad de México, pues era totalmente chapaneca. Y ella así de hacienda chapaneca y toda esta mentalidad que ella rompió. Entonces, cuando llegamos a Chiapas en el 94, pues estábamos así como buscando la huella de Rosario y por supuesto conocí a Carlos Jurado, que fue un compañero de ella, el pintor, con el que hicieron esta maravilla que nos toca a nosotros. Rosario hizo teatro, hizo esto que se llama Los Petules, que es una inspiración para nuestra organización de los niños indígenas, porque ella hizo teatro con consejos de salud para los niños. Entonces es Guiñol. Y todavía existen esos muñecos y existen las obras que ella escribió. Y Carlos Jurado fue parte del movimiento neozapatista de Chiapas. Y él y Luis Urbina, que es el cronista de la ciudad de San Cristóbal, me contaron y me llevaron así. Por aquí caminaba Charito y aquí no sé qué, y fulanita era su amiga. Entonces, San Cristóbal tomó como para mí una profundidad muy grande. Y luego ya cuando me fui a la selva, pues llevaba yo un tambache de libros como siempre, pero tienes que ir dejando, porque ir cargando mucho para caminar allá arriba y con las botas y el lodo Entonces fui y quedé con Poesía no eres tú, porque era como chiquito y así,
Sí. Y hasta le quité las pastas para que no pesara tanto. Entonces, así. Y entonces allá había momentos de un trabajo intensísimo y había momentos de horas que no sabías qué iba a pasar. Entonces empecé a leer la poesía de Rosario. Y así, ¿verdad? Fue un gran privilegio leerla ahí, en medio de la rebelión zapatista, tanto me hubiera gustado decirle, mira, despertaron, y no solo despertaron, sino nos están dando una lección al mundo, y nos abrieron su cultura y su mentalidad, porque la mayoría de la gente cree que los tzotziles y los celtales no tienen el mundo absolutamente fantástico y tan más lleno que el nuestro. Pero como no hablan bien español, y uno es tan ignorante que no habla tzotzil, pero cuando empiezas a entenderlos y empiezas a entender su mundo, entonces doy muchas gracias a Rosario, que ella me abrió eso. Y bueno, a la rebelión zapatista le agradezco todo, pero también el haberme dado la oportunidad de meterme en Rosario, y entonces hice un espectáculo que se llama Íntimamente Rosario de Chiapas, que es una concatenación de su poesía. O sea, no hay textos, es empezar con un poema y seguir con otro, como siguiendo su vida y y después llegando a su decepción y a su tristeza y a su desolación y al desamor, hasta los últimos poemas, que son los que tengo en el espectáculo, que realmente son una despedida. Ella como que pues sabía que pronto... Es impresionante cómo está ligada nuestro oficio a la lectura. Ahora que mi hijo, el grande, dice, yo quiero ser actor, yo quiero ser actor. Y cuando estamos leyendo me dice, ya me cansé súper rápido. Le digo, tienes que unir esos dos mundos porque no existe el uno sin el otro. Y si existe, pues debe ser muy vacío y muy chueco. Pero bueno, ¿te parece si leemos un fragmento? Bueno, el poema que elegiste. Antes de irme, igual en cortesía, al huésped que se marcha, quisiera agradecer a quien se debe tantas hermosas cosas que he tenido. Muchas veces la tierra me ofreció su mejilla de durazno maduro. Muchas veces el aire se revistió de música. Muchas veces las nubes, sí, las nubes. Pero yo no amé nada tanto como amé al fuego. Ahí encuentro la mano del hombre inmemorial, terco en su oposición a la intemperie. Ahí la voluntad de la tribu de darle calor al peregrino que se acerca a deshora buscando pan. Compañía y la conversación en que tantas palabras se desposan. Bueno, nada más escogiste. Hasta ahí sí. Sí. Porque ahí yo le pegué un poema, porque ese es casi el final. Entonces le pegué que dice, más allá de mi piel y más adentro de mis huesos he amado. Más allá de mi boca y sus palabras, del nudo de mi sexo atormentado. Yo no voy a morir de enfermedad, ni de vejez, de angustia o de cansancio. Voy a morir de amor. Voy a entregarme al más hondo regazo. No tendré vergüenza de estas manos vacías, ni de esta celda hermética que se llama Rosario. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros. Cuando yo muera, dadme la muerte que me falta y no me recordéis.
No repitáis mi nombre hasta que el aire sea transparente otra vez. No erijáis monumentos, que el espacio que tuve entero lo devuelvo a su dueño y señor, para que advengan los otros, los esperados, y resplandezca el signo del favor. ¡Guau! Te lo voy a decir todo cuando muramos. Te lo voy a contar palabra por palabra, al oído, llorando. No será mi destino el del viento que llega solo y desmemoriado. Va y se muere. ¡Ay! ¿Y ya no haces este espectáculo? Pues últimamente no, pero lo quiero volver a hacer. Claro, me imagino que... Bueno, además, si tú lo gestaste, Sí, o sí. sea, hacerlo lo puedes llevar a cualquier lugar. Sí, Bien, eres tú sí, sola. sí. Bueno, lo hice con Jimena Jiménez Cacho, que ella era la voz como interior cuando Jimena tocaba el cello, era la voz interior de Rosario, y después lo hice con una marimba que sonaba divino, porque pues bueno, Rosario, la marimba es de Chiapas y todo era bien bonito. Sí, lo vamos a volver a hacer. Sí, sí, estoy segura que muchas de nosotros queremos ver eso. Yo me lo perdí, así que ojalá y suceda. Y pienso también en pues, estos modismos como españoles de Rosario. Es muy frecuente. Es chiapaneco. Es que allá se habla de vos, de sos. ¿Todavía? Sí. ¿Y el habéis? Sí. En Comitán, por Bueno, ahí. sí, y como en Centroamérica también. Sí, sí. Sí, bueno, eso también es súper interesante. Digo, a nivel lenguaje, yo con toda mi ignorancia, pero siempre me llama mucho la atención. O sea, no sé qué me dice de la época, del lugar. Sí. Pero sí, en Centroamérica, mi papá creció en El Salvador y todavía usa el vos. Sí. Mucho de usted. Sí. Claro. Y en Chiapas todavía hay gente que habla así. Sí. Buenísimo. Bueno, pues terminamos el segundo bloque, que se me fue rapidísimo. Y estamos a punto de irnos a un tercer bloque con otro personaje increíble, pero me voy a aguantar las ganas. Voy a dejar que respiren un poquito, que tomen agua y que regresen con nosotras, porque seguimos con Ofelia Medina aquí en Lémelo. Ya estamos de regreso en Léemelo con Ofelia Medina y estamos en un último bloque con otro personaje en el que también es imposible que no te relacionemos con ella. Por tu culpa. Por tu culpa. Por haberlo hecho memorable. Tú hiciste a Frida Kahlo y también, qué curioso, porque también yo de alguna manera relaciono a Sor Juana con Frida, no sé por qué. Ya me lo explicarán en el diván o yo ya tengo mis explicaciones que no las voy a contar ahora. Pero claro que también la relaciono porque tú has hecho a las dos. O sea, eres parte como de nuestra memoria colectiva. Pero es porque yo las sentí. Y como tengo muchos más años que tú, si hubiera sido, no las hubiera yo encontrado, tú las hubieras encontrado. ¿Por qué? Porque ahí estaban para nosotros. Sí. Y bueno, para mi generación, pues sí, me da muchísimo gusto que estos personajes son parte de mi vida. Absolutamente. Y vemos a Ofelia y como que es inevitable pensar en tu Frida Pues y en sí. tu Sor Juana. Y bueno, eso habla de tu enorme pasión, pero también de un talento increíble. Y un regalo. Yo creo que a mí la vida ha sido tan generosa. No, yo no hubiera podido inventar mi vida. Me pasan cosas que me pasan. No, ni más allá de lo que yo hubiera deseado, como esto de Frida. Igual, yo creo que mis 11 años de edad
tuve la menstruación, encontré a Frida Kahlo, conocí a Alejandro Jodorowsky a los 11 años. Sí, no. Entonces todo fue así como... pero no era como hoy que te digan la casa de Frida Kahlo, sino tengo el privilegio, y lo quería yo decir, qué bueno que me acordé, que no solo mi madre es la persona que me enseñó este maravilloso mundo de la lectura, sino mis maestras. Yo tuve todavía educación gratuita, laica, popular, y casi socialista, porque la primaria yo la hice en el 57, empecé la primaria, ¿no? Entonces, todavía mis maestras eran mujeres con una formación hasta política muy, muy importante. Entonces ellas, por supuesto, conocían a Rosario y conocían a Sor Juana, y yo luego fui alumna de danza de la Academia de la Danza Mexicana, ahí conocí a Jodorowsky. Y también mis maestras, bueno, tuve a Ana Mérida, Rosa Reina, todas estas mujeres que fueron parte de también la revolución dancística. Ahí vimos Zapata, el ballet de Zapata cuando éramos niñas, oímos. Entonces, las maestras me dieron también este mundo fantástico. Y cuando yo estaba, creo que era sexto de primaria, fuimos a la casa de Frida Kahlo, que era una casa abandonada ahí, a la que iban a veces escuelas, pero nadie más, y yo ahí vi los libros de Frida, y te dejaban tocarlos y todo. Entonces, desde esa edad me fui haciendo adicta a Frida. Después, en la secundaria, nos escapábamos y nos íbamos a la Casa Azul. Allá prendimos cigarritos y de todo, ¿verdad? Porque pues Fridita fumaba faritos, entonces nosotros comprábamos faritos y nos íbamos a intoxicar ahí en el patio. Y después yo siempre sentí una conexión con Frida. Yo me enojé con Frida, o sea, me acuerdo de joven, que fui de joven, más joven. Sí, de niña. No, bueno, cuando fui a la casa de Frida Kahlo, y hay una sección en donde están las cartas de Frida a Diego, y me enfurecí, o sea, como, no sé, ya luego lo voy entendiendo, y ahora ya tengo una conexión mucho más saludable y feliz con Frida, y entiendo muchas cosas que antes no entendía, pero o sea, en mi cabeza era como, ¿por qué le ruegas? ¿Por qué le dices así? ¿Por qué lo persigues de esa manera? ¿Por qué? Era como, siempre mi rebeldía fue de, no me voy a sobajar ante ningún hombre, jamás, hasta que me enamoré. Claro. Y hasta que entendí que no era tan fácil y que no podía juzgar así de superficialmente, y entonces me interesó no solo su pintura, sino sus cartas. Y ahora que me enseñaste este libro que yo no conocía, voy a ir a buscarlo, porque es una belleza. Es una belleza. Y me dijiste hace un momento, quien quiera conocer a Frida tiene que leer su diario. Y además aquí vemos imágenes, no sé si están viendo el libro, pero me parece importante ver como, y me relajó también ver el caos de sus, sus cartas. Dije, ay, se siente una como las nuestras. Sí, ¿no? Como las nuestras. Así son. Sí. Bueno, mis diarios y mis guiones son así. Sí. Yo ya quisiera tener este talento, pero bueno, el desorden sí está. Y el caos. Sí, pero es el caos estético. Sí. Y que solamente una entiende, ¿no? Claro. O sea, una vez sus apuntes, yo veo los míos así y entiendo perfectamente qué onda. No entiendo los de Frida. Ve esta joya de dibujos y de mundo interior, es lo que te digo, es un mundo interior que no tiene fin. Sí. Por eso amamos leer y por eso amamos estos personajes.
que parece que no tienen fin, nunca, límites. Y elegiste, ahora me voy a la lectura, luego podemos regresar y nos puedes mostrar lo que más te gusta de este libro. ¿Te parece si leemos un par de cartas, una yo y una tú? Claro, son de las cartas, ¿verdad? Son de las sí, cartas. Porque yo quiero decir que Frida es una artista que ha sido reconocida como pintora, pero que yo creo también que literariamente Frida es una originalísima escritora y muy vanguardista, porque ella está mostrando su ser femenino así, totalmente abierto. Entonces, como literata también Frida es, creo, muy importante. Fantástico. Vamos a leer entonces este par de cartas. Yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana, detrás de la cortina de la locura. Así arreglaría las flores todo el día, pintaría el dolor, el amor y la ternura. Me reiría a mis anchas de la estupidez de los otros y todos dirían, pobre, está loca. Sobre todo me reiría de mi estupidez. Construiría mi mundo que mientras viviera estaría de acuerdo con todos los mundos. El día o la hora o el minuto que viviera sería mío y de todos. Mi locura no sería un escape al trabajo, para que me mantuvieran los otros con su labor. Ahí se acaba una. Sí, sí. Me encanta. Sí. Me encanta porque la locura es la máscara perfecta para hacer lo que se nos dé la gana. Sí, y tiene esa pintura, ¿te acuerdas? La máscara, que justamente hago en el espectáculo que tengo de la Frida, justamente decimos ese poema con esa máscara de la locura, que es una que tiene los pelos morados y así que es, pues es la angustia, ¿verdad? Entonces... La angustia y la libertad. También. Siento que es una máscara que nos gusta. A mí me encanta que me digan que está loca, porque eso quiere decir que soy libre y que estoy haciendo lo que se me pega la gana, tal como lo dice ella. Sí. Y me parece un halago que digan que estoy loca. Ay, sí. Es mejor así. Bueno, y lees tú esta otra que también es sobre las dos Fridas, si no me equivoco. Ah, es el origen de las dos Fridas. Sí. Recuerdo. Debo haber tenido 6 años cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña de mi misma edad, más o menos. En la vidriera del que entonces era mi cuarto y que daba a la calle de Allende, sobre uno de los primeros cristales de la ventana, echaba vaho. Y con el dedo dibujaba una puerta. Por esa puerta salía en la imaginación. Con una gran alegría y urgencia, atravesaba todo el llano que se miraba hasta llegar a una lechería que se llamaba Pinzón. Por la O de Pinzón entraba y bajaba intempestivamente al interior de la tierra, donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre. No recuerdo su imagen, ni su voz, pero sí sé que era alegre. Se reía mucho, sin sonidos. Era ágil y bailaba como si no tuviera peso ninguno. Yo la seguía en todos sus movimientos y le contaba mientras ella bailaba mis problemas secretos. ¿Cuáles? No recuerdo. Pero ella sabía por mí todas mis cosas. Cuando ya regresaba a la ventana, entraba por la misma puerta dibujada en el cristal. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo había estado con ella? No sé. Pudo ser un segundo o miles de años. Yo era feliz. Desdibujaba la puerta con la mano y desaparecía. Corría con mi secreto y mi alegría hasta el último rincón del patio de mi casa
y siempre en el mismo lugar, debajo de un árbol de cedrón, gritaba y reía, asombrada de estar sola con mi gran felicidad y el recuerdo tan vivo de la niña. Han pasado 34 años desde que viví esa amistad mágica y cada vez que la recuerdo se aviva y se acrecenta más y más adentro de mi mundo. Y de ahí hace las dos Fridas. Su amiga imaginaria, su niña interior. Sí, sí. Fantástico. Bueno, esta es una manera de conocer más la obra de Frida. Yo no la conocía y me parece un libro maravilloso que seguramente es uno de tus libros de cabecera. Pues este está en mi... Sí, ahí siempre a veces lo abandono y a veces lo vuelvo... Y tengo varios, porque tengo unos que están completamente machacados. Sí. Porque ¿Te gusta intervenir los libros? ¿Los subrayas? Pues, sé que es feo, pero... No. Pero sí. ¿Y los prestas? ¿Y dejas que alguien más los subraye? No. No. Ya encontramos el talón de Aquiles. Eso sí no. No, los señalados no, porque me costó mucho trabajo. Claro. No, sí. Sí, este libro está siempre ahí y a mí, así de los enojos que tú contaste el tuyo, yo cuento que mis enojos son terribles cuando ponen palabras en boca de Frida o de Rosario o de Sor Juana. Cuando no son sus palabras, o sea, ¿quieres saber quién es Sor Juana? Lee la carta atenagórica, lee también lo que ella está diciendo de sí misma. Y Rosario tiene muchos poemas en los que se describe. Y Frida, eso de poner... Lo que quiso decir. Lo que quiso decir. Ahora resulta. O le meten más crema a los tacos y puras groserías. Y tampoco. Frida era una mujer cultísima. Leyó a Marx en alemán, ¿verdad? Era, sí, cultísima. Y me molesta mucho cuando la quieren ver solo como una marihuana lesbiana y reventada. Sí. Esa es una mente limitadísima. Muy limitada. Bueno, y ya que estamos en recomendaciones, no nos podemos ir sin que nos cuentes de las recomendaciones, porque para mí, mira, ya me recomendaste una para mis hijos y... Cuéntanos tú de lo que trajiste. Rápidamente. Es tan importante. Este texto, está hecho, bueno, este es un texto porque los textiles, por eso es texto, es un textil, y los textiles chapanecos son textos. Dicen que la comandante Ramona se comunicaba con el obispo Samuel Ruiz a través porque se puede saber en qué mes, en qué día, en qué año, en qué lugar tú vas escribiendo. Entonces yo en este texto tengo guardado este librito que, como puedes ver, está muy manoseado, que es el I Ching. Que consulto normalmente o que leo nada más como por entender tal vez estrategias de la vida que a veces nos hacen mucha falta, ¿no? Porque nosotras así en nuestro mundo de creación, luego te están chingando y no sabes cómo, y aquí te dice, el enemigo te hace esto, pues ve por acá, da la vuelta por allá, y es como un libro que recomiendo mucho de lectura. Y me acaban de regalar y acabo de leer este libro de mi amigo Dante Medina de Guadalajara, que además esto quiero decir que la literatura se está dando en todo nuestro país, que yo soy, fanática de la poesía y ahora soy fanática de la poesía en lenguas originarias. Hay poetas que nos están abriendo un mundo fantástico, porque un poema de Miquea Sánchez te dice, el deseo es el don que nos dieron los antepasados. Fíjate qué manera de verlo, que nosotros hoy día todo es tan vulgar y tan, no sé.
la literatura y la poesía en lenguas originarias. Hoy día, bueno, soy parte de de la FIL de Guadalajara. Tenemos un encuentro de literaturas en lenguas originarias. Entonces, invito a que lean la poesía y la literatura de nuestros creadores y creadoras en lenguas originarias, que son realmente sorprendentes, maravillosos. Y bueno, hay sabios de esto. Por ejemplo, Hermann Bellinghausen, que a su vez es un grandísimo poeta que admiro y adoro, y él ha hecho recopilaciones de la literatura en lenguas originarias, que es muy importante que conozcamos y leamos. Y este es un libro que voy a presentar en la FIL del Zócalo, de mi amigo Jorge Fernández Sousa, que es él es un abogado que fue parte de la CONAI, del diálogo de paz entre los zapatistas y el gobierno. Y ahí lo conocí. Y yo lo conocí a Jorge pues como abogado, ¿verdad? Y como ahí una gente, muchos de los caminos que se encontraron se los debemos a él. Y de pronto Jorge decidió escribir. Y escribe ahora sobre la vida sindical en Yucatán. Él es yucateco igual que yo. ¿Cómo se llama el libro? Jorge, el libro se llama Los colibríes no saben de domingos, porque ellos, así lo dice una de las obreras de estas fábricas, no fábricas, sino de pescado, que estaban ya con las manos sangradas y trabajan de lunes a domingo, y dice, es que nosotros como los colibríes no sabemos de domingos. Y lo voy a presentar, y es preciosísimo libro, que no es un clásico ni esto ni el otro, pero que hoy día en nuestro país y en el mundo están surgiendo escritores con otras visiones que nos enriquecen mucho, y de la anarquía explicada a los niños, pues es como para que nos la empecemos a explicar, la anarquía. Y este libro, que sí, bueno, como puedes ver, está ultra subrayado, porque es un libro de un amigo nuestro, que es un historiador y una gente que estudia la rebelión zapatista, que se llama Felipe Echenique, y que es un obsesionado de la historia. Estos son los libros cuando ya estoy harta de todo, ¿verdad? Y que ya estudié, ya hice el otro, y no. Entonces, ¿qué voy a leer? Esto, para ver que el mundo es infinito, y que discutir sobre si Hernán Cortés dormía aquí o no dormía allá, y quién escribió la verdadera relación de la conquista, si le escribió Bernal Díaz del Castillo. Aquí se pone a decir si Bernal Díaz del Castillo existió o no existió, y tal parece que no. Tal parece que es Cortés mismo quien lo escribe, y usa a Bernal Díaz del Castillo, porque si él lo escribiera, se compromete con el rey, ¿no? Entonces es Bernal, pues yo no sé, es Bernal el que... El mundo de los seudónimos que les ha salvado la vida a tantos. Pues es que Cortés era un estratega tremendo, y todo se le tenía que reportar al rey. Entonces él tal vez le pedía a Bernal que escribiera lo que él quería. Entonces Felipe se cuestiona si la verdadera historia de la conquista es la verdadera historia de la conquista, o si estamos sabiendo, y habla de otro personaje en el cual espero tener vida para poder entrar, que es la Malinche. Entonces, aquí estoy empezando a descubrirla y a ver también qué bárbaro, ¿no? O sea, antes de Sor Juana tenemos a la Malinche, y después tenemos a Sor Juana, y después tenemos tantas mujeres extraordinarias, y las que están surgiendo ahora, y las que estudian, como Margot Glantz, que estudia a Sor Juana, y es así como tan importante para entenderla como Sor Juana misma, ¿verdad? Y
Bueno, ya. Totalmente. No, estamos, bueno, yo estoy con una emoción enorme. Cuidado, no te me vayas a caer, por favor. Enorme porque hemos descubierto más de tu mundo a través de tus lecturas, como ocurre siempre en este programa, con mucha curiosidad de explorar cada uno lo que no han leído. Tal vez ustedes no han leído a estas autoras fantásticas, entonces acabamos de abrir una puerta que seguramente no se van a arrepentir si entran por ahí. Estoy muy contenta, muy alegre, se acaba como este día para mí así, me voy pensando, me voy como con un cariñito en el corazón también. Y muy agradecida sobre todo, Fe, porque es un placer hablar contigo, un placer trabajar contigo, un placer verte y de verdad, un privilegio estar cerca de ti, poder colaborar con todas las cosas increíbles que tú haces en Chiapas y en donde te montes, porque siempre estás buscando cómo ayudar y me siento muy afortunada de estar cerca. Y yo te quiero agradecer profundamente esta entrevista, porque yo también encontré a esta mujer, Ilse maravillosa, que aunque es la gran estrella que todos conocemos, puede llorar al leer un poema. Y eso demuestra que tu alma está abierta, limpia, pura, fuerte. Gracias. Gracias por esta entrevista que me conmovió muchísimo. Sí, somos así muy, muy sensibles, lloronas, reales. Y gracias a TV UNAM otra vez. Muchas gracias. Y nos seguiremos encontrando aquí con personajes tan fantásticos, con todos ustedes que nos miran a través de TV UNAM, a través del canal 22. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos en el siguiente episodio de Léemelo.